Hola, comunidad de historias de terror. Tenía muchas ganas de compartir mi relato en este canal, luego de escuchar varios que han compartido de mi propio estado. Soy de la ciudad de Querétaro y mi nombre es Miguel. Tengo 22 años y esto que voy a contarles me pasó apenas el año pasado. Me encontraba buscando trabajo y así fue como di con uno en donde solicitaban guardias de seguridad para la Alameda que está en el centro. Nunca había trabajado en algo así, pero tenía algunas deudas que pagar y el salario no me parecía tan malo. Así que acudí a pedir informes y por suerte me contrataron de inmediato, aunque no duré mucho en ese empleo por varias razones, pero la principal fue por lo que me pasó una noche. Yo entré de 24 horas porque pensé que me sería más cómodo ese horario. Durante el día me divertía bastante, pues nuestro trabajo solo consistía en estar parados en las diferentes entradas que tiene la Alameda y pedirle el tapabocas a las personas, y eso era literalmente todo. Pero con el paso de los días, comencé a estresarme por estar parado todo el día y de estar lidiando con todo tipo de gente a diario, pues no todos acceden de igual forma a las indicaciones. Pero en las noches era muy distinto, pues ya con todas las puertas cerradas, las dos únicas personas que nos quedábamos teníamos toda la Alameda para nosotros solos, y obviamente lo único que hacíamos era dormir y hacernos tontos. Aunque confieso que a mí me gustaba recorrer toda la Alameda como en un paseo nocturno, porque es un lugar muy grande y bonito. A veces me entretenía con los animalitos que habitan en ese lugar. Hay ardillas, muchos gatos que viven ahí dentro de una forma un tanto salvaje, e incluso había un par de zarigüeyas, recuerdo. Me tocaba ver de todo en ese empleo: peleas, parejas discutiendo, choques en la avenida, microbuseros y borrachines haciendo su espectáculo por fuera. En fin, es el centro de la ciudad, y la verdad me entretenía bastante, hasta que me tocó a mí ser el centro de atención. Una tarde me encontraba en la entrada principal cuando me percaté de que venía una señora gitana que siempre andaba ahí leyéndole la mano a las personas según ella. Era algo molesta, porque a veces te tomaba la mano y no te dejaba ir hasta que le dieras alguna moneda. En ciertas ocasiones llevaba algunas chicas que supongo que eran sus hijas, y la verdad eran bastante guapas. Curiosamente, era cuando todos querían una lectura de mano. Yo también lo llegué a hacer, ¿para qué digo que no? Pero tampoco era muy seguido. Se acercó y me saludó. Se quedó parada como esperando a alguien, para luego arrimarse a donde yo estaba y empezar a molestar con sus cosas. Yo no sé si estaba de mal humor o qué, pero reaccioné un poco mal. Le dije tajantemente que no quería nada, pero como era de costumbre, la señora no se daba por vencida. Me tomó la mano y yo se la quité bruscamente, tanto que con el jalón casi se cae. Sé que estuvo mal, pero no me dejó otra opción. Para acabarla de joder, los comerciantes que andan vendiendo sus cosas vieron todo y comenzaron de escandalosos a decir que yo la estaba agrediendo. De por sí, era muy seguido tener roces con ellos, porque son gente muy conflictiva y necia. Se supone que estaba prohibido el comercio dentro y fuera de la Alameda, pero a ellos les valía y hacían lo que querían. Se hizo todo un zafarrancho, y entonces la señora comenzó a gritarme. Me maldijo de pies a cabeza. Luego se fue, no sin antes advertirme que no me la iba a acabar con ella y que me preparara para lo peor, en pocas palabras. Un compañero llegó y alcanzó a ver lo que pasó. Me cambiaron de puerta para evitar cualquier cosa. Les conté cómo había pasado todo y me dijeron que tuviera cuidado, sobre todo con los comerciantes, pues ya habían golpeado a algunos guardias a la salida anteriormente.
Eso era lo que más me preocupaba. El día transcurrió y se llegó la hora de cerrar toda la alameda. Los guardias, que eran de 12 horas, se retiraron, dejándonos solos a mi compañero de turno y a mí. Dando las 12 de la noche, tenía que realizar un recorrido a pie por toda la alameda para verificar que todo estuviera en orden, mientras el otro se quedaba durmiendo en un lugar al que llamábamos la cueva. Para esas horas era muy difícil ver a alguien por fuera, uno que otro enfiestado saliendo de los bares que están alrededor, pero para mi mala fortuna, esa noche no se veía ni un alma. Me encontraba por la zona del patinaje y a lo lejos se veían unas pequeñas luces como de veladoras encendidas. Comencé a acercarme mientras le marcaba por radio al otro guardia, pero seguramente estaba roncando, pues nunca me respondió. Llegué a la zona donde están los baños públicos y un montón de gatos me empezaron a aullar. Se pusieron muy agresivos conmigo, como si me quisieran atacar. Algo muy extraño, pues jamás los había visto de esa forma. En ese lugar hay unas como mesas de troncos y la gente las usa para ponerse a comer. Ya por la noche, cuando no hay nadie, los gatos se amontonaban en esa zona a comerse las sobras que dejaban las personas, y yo en mis recorridos siempre pasaba por ese lugar y jamás me habían hecho algo parecido. No les miento al decir que esa fue la única vez que le he tenido tanto miedo a un gato. Tomé algunas piedras y seguí avanzando. Ya estaba cerca de llegar al lugar del que venían esas luces, y entonces unos tipos salieron corriendo. Me llevé un gran susto al ver cómo brincaban las rejas. Eran 3, y cuando 2 de ellos ya habían saltado al otro lado, le tiré un piedrazo al que todavía no lograba salir. Por la oscuridad no logré ver bien dónde le di, pero se llevó un buen rocazo cerca de la cabeza. Se fueron alejando hasta perderse, y mi compañero me habló por el radio. Le dije que me fuera a apoyar, y entonces vi lo que esos sujetos estaban haciendo. Dejaron varias veladoras negras rodeando un muñeco como de trapo, y en la cabeza tenía pegada una foto con mi rostro. Me habían sacado una fotografía mientras estaba en alguna de las entradas. Pero eso no era todo. El muñeco tenía un montón de agujas clavadas por todas partes. Me dieron escalofríos al ver tal cosa. Ahí, mi compañero llegó y juntos recogimos ese desastre. Pedimos apoyo a una patrulla, más que nada por si se les ocurría regresar. Los policías se quedaron por fuera en caso de ser necesarios, pero ya nada pasó. Nuestro turno concluyó a la mañana siguiente y yo ya no quería volver a ese trabajo, pero algunos me convencieron de seguir yendo. Me presenté al siguiente día, pero ya con la idea de no querer estar ahí. Mientras me encontraba en una de las puertas, un sujeto con un parche en la cara pasó no una, sino 3 veces por esa entrada donde yo estaba. Algo bastante extraño. Ese mismo día renuncié sin terminar mi turno. Por si acaso, me fui a hacer una limpia para mi tranquilidad. Cuando ando por el centro, me cuido de no volver a toparme a esas gitanas, pero afortunadamente nunca las he vuelto a ver. Una vez le pregunté a un guardia con el que me llevaba bien si todavía andaban por ahí las gitanas esas, pero me dijo que se desaparecieron y nadie ha sabido algo sobre ellas. Me llamo Susana, soy madre soltera desde hace ya algún tiempo y tengo 25 años. Hace poco menos de 2 pude irme a vivir sola con mi pequeño hijo luego de conseguir un ascenso en mi trabajo. Estaba emocionada y muy entusiasmada por esa nueva etapa en mi vida. Conseguí rentar una pequeña casa aquí en la ciudad de Guadalajara, cerca de la zona de Chapultepec.
No era la gran cosa, pero para mí significaba un comienzo luego de varias cosas por las que tuve que pasar. La zona era muy tranquila y los vecinos parecían ser agradables en su mayoría. Entre ellos, mi vecino de junto, quien era un hombre soltero y sin hijos, como de unos 40 años. Según lo que escuché, tampoco tenía mucho de haber llegado a ese lugar, por lo tanto, casi nadie sabía algo sobre él. Además, al parecer no se relacionaba mucho con nadie de por ahí. Poco tiempo pasó para empezar a sentirme incómoda con la simple presencia de ese señor. Había algo en él que me hacía sentir mucho miedo, y no estaba loca, porque no era la única que lo percibía de esa forma. En especial las mujeres. Varias veces las escuché hablar sobre el miedo que le tenían, e incluso recuerdo que los animales se ponían muy agresivos con él. Los gatos y perros se alteraban demasiado con su presencia. Una ocasión salí para comprar algunas cosas y en la esquina estaban algunos vecinos reunidos. Los saludé y de inmediato me preguntaron si a mí no me habían robado nada. Sorprendida respondí que no y me contaron lo que estaba sucediendo. Tenía varios días que estaban robando en la zona. Algunos vecinos muy cercanos a mi casa fueron víctimas de ese hecho lamentable. Luego de escucharlos por un rato, continué mi camino, hice mis compras y me fui a mi casa un poco preocupada. Esa misma noche comencé a tomar más precauciones por si acaso. En la madrugada me levanté para ir al baño y fue cuando escuché muchos ruidos que provenían de la casa de al lado. Así es, de la casa de ese señor que me intrigaba tanto. Se oía como si arrastraran varias cosas. Las viviendas en ese lugar estaban pegaditas y si uno era curioso, podías escuchar a través de las paredes. A partir de entonces, todas las madrugadas era lo mismo, esos ruidos que venían de la casa de ese señor. Algunas veces se podía escuchar como si rasguñaran la pared. Lo más perturbador que llegué a oír fueron unos como gruñidos de animal. Así pasé varias noches imaginando lo que ese señor podría estar haciendo, hasta que una vez me lo topé cuando salía para mi trabajo. Decidí hacerle un reclamo de forma respetuosa. Disculpe, señor, solo quería pedirle si pudiera evitar hacer tanto ruido en la madrugada. Tengo que despertar temprano para dejar a mi hijo en la guardería e irme al trabajo después. Y la verdad, con ese escándalo que hace, no puedo dormir bien. Él respondió: «Ah, no se apure, ya pronto me cambiaré de casa. Es por eso que estoy moviendo algunas cosas, pero haré lo posible para que usted no me note». Así terminó nuestra breve charla. Debido a que diario me estaba despertando por esos ruidos, creo que se me hizo costumbre y de nuevo me levanté en la madrugada. Sin embargo, esa vez sería porque entraba aire por una ventana que estaba abierta. Yo cerraba bien todo antes de irme a dormir, por eso se me hizo muy extraño. Cuando estaba a punto de cerrar la ventana, salió una especie de gato muy rápido y se lanzó hacia la ventana. Ese animal tenía el tamaño de un perro mediano, pero la apariencia de un felino. Se aventó hacia afuera y solo logré ver que traía algo en el hocico. Cerré para luego verificar que mi hijo estuviera bien. Él se dormía conmigo en la misma cama, así que después de checar que todo estaba normal con él, fui a ver qué rayos había hecho ese animal en mi casa. Fue cuando vi que me acababan de robar. Se habían llevado algunas cosas de valor que tenía guardadas, como cadenitas y anillos de plata y oro, además de un poco de dinero. No pude dormir por el coraje y el miedo. ¿Para qué denunciarlo? El daño ya estaba hecho y solo sería una pérdida de tiempo.
Se lo conté a algunos vecinos al día siguiente, tal cual como pasó, y uno de ellos atinó a decir: «No joda, vecina, tenemos un pinche nahual en la colonia entonces». Lejos de tranquilizarme hablando con ellos, solo consiguieron asustarme más. Ya por la noche no podía dormir por el miedo de volver a ver a ese extraño animal, cuando de pronto se escucharon como disparos, no muy lejos de mi calle. Pasó un rato y se empezaron a escuchar de nuevo muchos ruidos en la casa de al lado. Puse atención y estoy segura de que alguien se estaba quejando, no sé, como si estuviera herido o algo así. Después de un rato se quedó en silencio y ya no se oía nada. Por fin pude dormir. Cuando desperté por la mañana, noté que varias patrullas estaban al lado de mi casa. Salí y los vecinos me pusieron al tanto. Había mucha sangre regada por la calle y entrando a esa casa. Todos pensaron que a ese señor le había pasado algo, por eso llamaron a la policía. Pero dentro de la casa no había nadie, ni muebles ni nada, más que una cama y algunas cosas que pertenecían a los vecinos de la colonia. Ahí todos lo supimos. Ese señor era el ladrón. Entre la sangre quedaron huellas como de algún animal. Los policías decían que tal vez lo había atacado algún perro, pero todos sabíamos que no era así. Por eso nadie dijo nada. Más tarde me contaron algunos que un señor de ahí cerca le disparó a un animal la noche anterior cuando lo vio dentro de su casa intentando llevarse joyería de su esposa. Nadie supo nada del vecino nahual. Yo no recuperé mis cosas al igual que muchos, pero al menos el tiempo que duré viviendo en ese lugar fue mucho más tranquilo, ya sin la presencia de ese ser del infierno.